En medio de la guerra de las drogas, los carteles mexicanos no solo pelean por territorios y riquezas, libran una batalla psicológica empleando métodos de tortura tan brutales que rozan lo increíble. Estas prácticas no son únicamente ejecuciones, son mensajes de poder absoluto, transmitidos a través del sufrimiento humano. Son estos métodos de tortura de los carteles mexicanos los que verás hoy. El desmembramiento se menciona ampliamente como uno de los métodos más brutales de tortura y ejecución utilizados por los carteles mexicanos. Estos grupos emplean tácticas de violencia extrema para intimidar a rivales, mantener el control sobre territorios y enviar mensajes de poder. Además del desmembramiento, existen otros métodos igualmente crueles, como la guerra de terror psicológico, que implica exhibir cuerpos mutilados en lugares públicos o grabar videos de estas atrocidades para su difusión en Internet. Estos actos sirven como propaganda de terror y como herramienta para coaccionar tanto a enemigos como a poblaciones locales. Esta violencia extrema a menudo está dirigida a miembros de carteles rivales, informantes o personas que se niegan a colaborar. La brutalidad busca reforzar la idea de que el castigo será implacable para quien se oponga a los intereses del cartel y así respetarlo como si fuera algún tipo de autoridad. Enterrar personas vivas es otro método cruel de tortura y ejecución ampliamente asociado con los carteles mexicanos. Este método se utiliza tanto para infundir miedo en las comunidades como para castigar a informantes, miembros de carteles rivales o cualquiera que sea considerado una amenaza o un traidor. Ser enterrado vivo es una forma de tortura psicológica y física extrema. Las víctimas sufren claustrofobia, privación de oxígeno y en muchos casos son enterradas en lugares remotos donde nadie puede encontrarlas. Hay reportes de víctimas obligadas a cavar sus propias tumbas antes de ser enterradas, aumentando así el terror psicológico, porque nadie querría literalmente cavar su propia fosa. Muchos relatos de personas involucradas muestran cuán crueles podían ser estas prácticas, demostrando la frialdad y maldad de los responsables. El canibalismo, que a menudo puede ser forzado, es de hecho uno de los métodos más aterradores e inhumanos atribuidos a los carteles mexicanos en contextos de tortura y humillación. En situaciones extremas, las víctimas son mutiladas y obligadas a consumir partes de sus propios cuerpos o los de otras personas, a menudo mientras son grabadas con fines de intimidación. Además de ser una forma de tortura física, esta práctica también actúa como una forma de devastación psicológica. Un caso notorio relacionado con esto involucra al grupo conocido como los Zetas, famoso por su brutalidad. Se afirma que utilizaron el canibalismo como ritual de iniciación para nuevos miembros, obligándolos a consumir carne humana como prueba de lealtad y para eliminar cualquier empatía o miedo que pudieran tener. Esta práctica, al igual que las otras, es una manifestación extrema del terror que los carteles utilizan para consolidar el control sobre sus territorios y mantener en silencio a comunidades enteras. Después de todo, nadie en su sano juicio querría pasar por ese tipo de tortura. El desollamiento, es decir, la extracción de la piel de una persona mientras todavía está viva, es una práctica de tortura extrema frecuentemente atribuida a los carteles mexicanos. Hay numerosos reportes de esta práctica bárbara utilizada por miembros de los carteles contra sus peores enemigos, con el fin de demostrar todo su poder, crueldad y soberanía en la región. Ni hace falta decir que esta es una de las formas de violencia más crueles, infligiendo un dolor físico insoportable y provocando una muerte lenta y extremadamente dolorosa. Los carteles emplean el desollamiento como parte de su guerra psicológica. Además de cometer el acto, a menudo exhiben los cuerpos desollados en lugares públicos o graban videos para difundir el terror y enviar mensajes claros a rivales, autoridades o comunidades locales. La electrocución es otro método brutal de tortura ampliamente asociado con los carteles mexicanos. Esta práctica consiste en aplicar descargas eléctricas a las víctimas, provocando dolores extremos y daños físicos y psicológicos. La intensidad y la duración de las descargas varían, pero a menudo se utilizan para obtener información, forzar confesiones, intimidar o simplemente castigar. Las descargas eléctricas se aplican con dispositivos improvisados, como cables de baterías de coches, bastones eléctricos u otras herramientas adaptadas. Las áreas más comunes para aplicar
aplicar la electricidad incluyen las manos, los pies, los genitales y otras partes sensibles del cuerpo, aumentando el sufrimiento de la víctima. En muchos casos, la tortura por electrocución se lleva a cabo durante largos periodos, pudiendo causar la muerte por falla orgánica o paro cardíaco. Este método se prefiere por ser silencioso y no necesariamente dejar marcas externas visibles de inmediato, dificultando la identificación de la causa del sufrimiento en caso de supervivencia. Además, es una herramienta de terror psicológico, ya que las víctimas con frecuencia entran en estado de choque y trauma severo. La extracción forzada de dientes también entra en la lista de métodos de tortura particularmente crueles y dolorosos empleados por los carteles mexicanos para infligir sufrimiento físico extremo y causar terror psicológico. Este método implica arrancar los dientes de la víctima sin anestesia, utilizando herramientas rudimentarias como alicates, cuchillos o incluso objetos improvisados. Según relatos, la extracción de dientes también se usa con frecuencia como forma de castigo, humillación o intimidación, además de emplearse para obtener información o forzar confesiones. El dolor intenso, combinado con el sonido y la sensación de la extracción, causa un impacto psicológico devastador, dejando a la víctima en estado de choque y pánico. En algunos casos, este método se emplea de forma gradual, comenzando con la extracción de un diente para intensificar el sufrimiento psicológico, amenazando con extraer más si la víctima no cumple las exigencias del torturador. Además, las heridas producidas por la extracción pueden infectarse, agravando aún más el sufrimiento. El método de tortura conocido como chile picante es una práctica extremadamente cruel atribuida a los carteles mexicanos, incluidos reportes que involucran a los hijos del famoso traficante Joaquín El Chapo Guzmán, fundador del reconocido cartel de Sinaloa. Esta técnica consiste en introducir chiles extremadamente picantes, como habaneros o equivalentes, en partes sensibles del cuerpo de las víctimas, como ojos, boca, nariz u órganos genitales. La idea es provocar un dolor intenso e insoportable debido a las propiedades químicas de la capsaicina, el compuesto responsable del picor de los chiles. Cuando se aplica en las mucosas o en heridas abiertas, el dolor puede ser espantoso, acompañado de ardor, hinchazón y, en casos extremos, asfixia por la inflamación de las vías respiratorias. Según información, los hijos del reconocido traficante, condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos, continúan al mando del cartel de Sinaloa y practican este tipo de tortura con sus rivales. Se dice que en algunos casos, las víctimas eran atadas o inmovilizadas y los torturadores se encargaban de prolongar el sufrimiento reaplicando el método repetidamente. La tortura conocida como sacacorchos es sin duda uno de los métodos más brutales e inhumanos atribuidos a los carteles mexicanos y existen numerosos reportes e información que señalan que el cartel de Sinaloa utiliza este método constantemente. La tortura consiste en usar objetos como punzones, taladros o instrumentos similares para perforar o arrancar pedazos del cuerpo de las víctimas, generalmente en áreas sensibles como manos, pies, rodillas o incluso el rostro. El término sacacorchos hace referencia a la forma en que los torturadores giran y perforan la carne de la víctima, imitando el movimiento de abrir una botella de vino. Este método se utiliza no solo para infligir un dolor extremo, sino también para desfigurar y humillar a las víctimas. Hay reportes de que las víctimas son mantenidas con vida durante el proceso, prolongando el sufrimiento de manera gradual y, por supuesto, provocando un inmenso terror psicológico en la víctima y en quienes los rodean. Otra práctica de crueldad que se ha vuelto común es usar a las víctimas como alimento para tigres u otros animales salvajes mantenidos como mascotas por los líderes de los carteles. Esta práctica se conoce por su brutalidad y simbolismo, sirviendo como una demostración de poder absoluto y deshumanización total de las víctimas. Algunos jefes de carteles, como Joaquín El Chapo Guzmán, sus hijos que actualmente comandan el cartel que dejó su padre y otros líderes criminales, han sido vinculados a esta forma de violencia. Con frecuencia, los carteles mantienen tigres, leones y otros depredadores exóticos en cautiverio como símbolos de estatus y poder. Según reportes, las víctimas son arrojadas vivas o parcialmente conscientes en los recintos de los animales, garantizando una muerte agonizante mientras sirven de espectáculo para los torturadores. Además de ser una forma de eliminar cuerpos sin dejar rastro, esta práctica es también una declaración simbólica de dominio, donde la vida humana se trata como algo desechable y por eso se ha utilizado cada vez más.
Otra tortura conocida como el guiso o el estofado es una práctica de crueldad extrema atribuida a los carteles. En este método, las víctimas son colocadas vivas en toneles o recipientes grandes que contienen líquidos hirviendo, como aceite, ácido o agua. El nombre alude al proceso de cocción, pues las víctimas son literalmente cocinadas vivas, sufriendo una muerte agonizante. En algunas versiones de esta práctica, los cuerpos se disuelven en productos químicos, como ácido sulfúrico, para eliminar evidencias, una técnica conocida también como pozole. Este enfoque no solo incrementa el sufrimiento de las víctimas, sino que también refuerza la idea de que los carteles son capaces de eliminar cualquier rastro de sus acciones, dificultando enormemente la labor de las autoridades. El guiso es utilizado por los carteles tanto como forma de ejecución como para enviar un mensaje de terror a enemigos y comunidades, ya que existen reportes de cuerpos deformados arrojados en áreas rivales ante el público para causar pavor. La administración forzada de sustancias, especialmente drogas estimulantes, es otro método de tortura cruel ampliamente reportado en las acciones de los carteles mexicanos. En este método, las víctimas son obligadas a consumir sustancias como metanfetaminas, cocaína u otros estimulantes potentes para mantenerlas despiertas y prolongar el sufrimiento físico y psicológico. Las drogas mantienen a las víctimas conscientes y alerta por largos periodos, impidiéndoles desmayarse o colapsar por el dolor, el cansancio o el trauma. Esto permite que los torturadores sigan infligiendo sufrimiento. El efecto de las drogas puede intensificar la paranoia, el miedo y la sensación de desesperación de las víctimas, haciendo que la experiencia sea aún más devastadora. Si la víctima no perdía la vida a causa de la tortura, muy probablemente la perdía por el uso forzado de las drogas que, en dosis elevadas, pueden ocasionar daños permanentes, como fallas orgánicas, daños cerebrales, convulsiones y, finalmente, la pérdida de la vida. Según algunos relatos e investigaciones, los carteles mexicanos también suelen obligar a las víctimas o supervivientes de tortura a pelear hasta la muerte. Esta forma de violencia extrema sirve como un tipo de entretenimiento macabro para los torturadores y como una forma de demostrar poder absoluto sobre la vida de las víctimas. Las víctimas, ya debilitadas por la tortura física y psicológica, son forzadas a luchar entre sí, muchas veces sin armas o con objetos improvisados, mientras los torturadores observan y en algunos casos hacen apuestas. Sobrevivir a estas peleas no significa liberación. A menudo, el ganador es ejecutado poco después o sometido a más torturas, convirtiendo el acto en un ciclo interminable de violencia. En algunos casos, los carteles graban estas luchas y las comparten para intimidar a sus enemigos o mostrar su brutalidad al público, alimentando su poder a través del terror. El waterboarding o simulación de ahogamiento es una técnica de tortura que adquirió notoriedad por su uso en guerras, especialmente en interrogatorios de prisioneros, y fue adoptada por los carteles mexicanos debido a su crueldad y eficacia para causar un sufrimiento extremo sin matar necesariamente a la víctima de inmediato. El método consiste en atar o inmovilizar a la víctima acostada, generalmente sobre una superficie plana. Se coloca un paño o toalla sobre la cara, cubriendo la nariz y la boca, y se vierte agua continuamente sobre la tela. Esto crea la sensación de asfixia y ahogamiento, provocando un estado extremo de pánico y terror psicológico. Los carteles han adaptado esta técnica como parte de su amplio arsenal de métodos de tortura, utilizándola tanto para castigar como para obtener información de víctimas o miembros de carteles rivales. En algunos casos, el waterboarding se lleva a cabo en público o se graba para difundir el miedo colectivo entre los rivales y en toda la población. No olvides suscribirte para ver más videos como este.